desclasifique las causas del apagón y, puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. Presidenta, a mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del gobierno, menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los escarcela para seguir siendo presidente. Es interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Señor Feijóo, ya que se pone... Ministro, señor Tellado, le ruego que cuando está hablando el Gobierno, da igual quién sea, usted no interrumpa, porque no está en el uso de la palabra. Señor Tellado, le ruego silencio, que se comporte. Le ruego silencio y que se comporte. Tiene la palabra la... Que en términos macro va muy bien, para ustedes va como un cohete. Al IBEX también le va muy bien, pero a los españolitos de a pie cada día le va peor. El españolito de a pie ya no llega a fin de mes. El españolito de a pie ya no puede comprarse una vivienda. Y sin embargo ustedes en este contexto cada día exprimen más a los españoles. Un trabajador que cobre el salario más frecuente pagará entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, IRPF e IVA, un 50% de su sueldo en impuestos. Señora presidenta, señor Figaredo, escucharle a usted hablar del españolito de a pie, si no fuera por lo seria que es la materia, sería cómico. Porque Vox ha votado en contra sistemáticamente de los beneficios a la mayoría social. Ustedes han votado en contra de una reforma laboral que permitía no precarizar el trabajo y que la mayoría de las personas contratadas en este país tuvieran un contrato indefinido. Ustedes han votado en contra de todas las reformas legales que han permitido modernizar nuestro tejido productivo al punto de que estamos un año, por tercer año consecutivo, que somos la economía más avanzada que más crece. Estamos en récord de creación de empleo, con más de 22,5 millones de personas trabajando en nuestro país. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos creado un escudo social para proteger a la clase media y baja y a las personas vulnerables ante las situaciones que hemos tenido en relación con la subida de precios o en relación con alguna agresión que nos ha procedido del medio ambiente. Esto es lo que nosotros hacemos como gobierno. Y mientras, ¿usted qué hace? Ustedes votan en contra de subirle los impuestos a las energéticas, votan en contra del impuesto de grandes patrimonios, votan en contra del impuesto a la banca. ¿Qué viene usted a hablar aquí, señor Figaredo, del españolito de a pie? Ya está bien. Más y le roban más dinero de sus bolsillos. Y con ese dinero, ¿qué han hecho? Porque usted elude la pregunta. ¿Qué han hecho con ese dinero? Repartírselo entre ustedes. El ruego de que las frases ofensivas que ha emitido el señor Figaredo se retiren del libro de actas, porque efectivamente es una vergüenza para el debate parlamentario tener que escuchar una intervención como la que hemos escuchado del señor Figaredo. Señor Figaredo, me toca hablar un poco de respeto y de cortesía. Me toca... Señor Figaredo, silencio. Está en el uso de la palabra la señora vicepresidenta primera. Por favor, respeto y silencio cuando quiera. Esta es la actitud democrática de este partido. Esta es la forma de entenderse o de intentar establecer un diálogo político. Ustedes con la forma y con los contenidos lo dicen todo.
Ustedes no creen en los impuestos porque lo que preconizan es la sociedad de que se salve el más fuerte, aquel que tenga capacidad económica que sobreviva, aquellos que no tienen esa capacidad económica que queden en la cuneta y que queden en el camino. Ese es su modelo de sociedad, modelo que no compartimos, y los impuestos, entre otras cosas, señor Figaredo, sirven para 7.000 millones, para Andalucía, para Extremadura, para las inundaciones. Quería saber a quién representa usted hoy. Desde luego los trabajadores no, porque cada día son más pobres. Soy la vicepresidenta del Gobierno de España y represento a los españoles y a las españolas, y a usted también. Y a usted lo represento aquí y también en Lugo. Por cierto, señor de Olano, en Lugo, esa provincia en la que cuando ustedes gobernaban tenían el 22% de paro, y hoy gracias a este gobierno hay pleno empleo. Represento a la gente trabajadora de este país y lo vamos a seguir haciendo, señor de Olano. Bueno, ya que no se lo dice la presidenta, señora Díaz. Pero verá, ya que habla de Lugo, tiene usted la oportunidad también de hablar de otro depredador sexual del PSOE. El que fuera presidente de la Diputación, señora Díaz. Verá, su palabrería hueca ya no sirve, señora Díaz. Cuando el 40% de las familias viven con ansiedad porque el día 5 la cuenta corriente se queda a cero, cuando tenemos más pobres cada año, cuando tenemos ya 2,7 millones de menores pobres, es que su gobierno ha fracasado. Nada menos que a 16 millones de personas trabajadoras que hoy, gracias a este gobierno, tienen un contrato indefinido y ustedes votando en contra. ¿Sabe a quién represento? A 2,5 millones de personas que hoy tienen salario mínimo digno en nuestro país. A las trabajadoras del hogar, a la gente de la cultura que hoy tiene derecho. ¿Sabe a quién represento? A esos 10 millones de personas pensionistas que ustedes abofetearon en la cara. ¿Saben a quién representamos aquí hoy? A 10.100.000 mujeres que hoy trabajan en nuestro país. ¿Saben a quién represento? A esos 500.000 personas migrantes que tienen derechos y que ustedes vapulean y que vamos a regularizar. La pregunta no es esta, señor de Olano. No. La pregunta es a quién representa usted. Y ustedes, señorías del Partido Popular, ¿saben a quién representa usted, señor Olano? A quien explota a la gente trabajadora en este país. ¿Saben a quién representan? A los que no pagan impuestos, a los fondos buitre. ¿Saben a quién representa usted muy bien? Y el señor Feijóo, señor de Olano, a quienes privatizan la sanidad pública, empezando por el señor Romay Becaría en Galicia. ¿Saben a quién representan ustedes, señor de Olano? A ese Trump que quiere decidir desde Norteamérica el presupuesto de defensa de los españoles. Y señor de Olano, le pido respeto y que retire lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Represento a la dignidad de la gente trabajadora de este país. Basta ya. Señor de Olano, es grave lo que acaba de decir. No hay casta sindical en España. Pida perdón. Una desclasificación integral del sanchismo. La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy en Barajas, qué diablos se dedica a Zapatero, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu. Presidenta, señora Álvarez de Toledo, como es tradición, no hay bulo en el que usted no se revuelque, como es lógico y como es natural, lo hace semana tras semana. Es conocida su querencia por la transparencia. Recuerde usted cuando pidió el nombre y apellidos de los agentes de la UCO que estaban investigando a Rodrigo Rato, que estaba injustamente investigado por los poderes del Estado. Por tanto, su hemeroteca nunca nos falla, siempre nos acompaña. Pero como esa transparencia por la que usted apuesta y la que usted desea es uno de los objetivos de este Gobierno, por eso precisamente ayer aprobamos la Ley de Publicidad Institucional. Una ley que va a evitar que acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas, sí, amigos suyos con los que se pasea alrededor de esta Cámara. Y que
¿Y cómo lo va a evitar? Pues bien sencillo, no financiándoles, como hacen los gobiernos del Partido Popular. También hemos aprobado una ley de protección del derecho al honor y derecho a rectificación, para que no se pueda difamar a policías, guardias civiles, CNI, presidentes del gobierno, ministros, como hizo usted cuando protagonizó el bulo del 11M. Ese bulo que con más de 200 muertos en un atentado terrorista usted propagaba en tertulias radiofónicas y en el periódico en el que escribía. Por tanto, señor Álvarez Toledo, no se ponga usted tan exquisita, porque conocemos perfectamente de dónde viene y a dónde va. Pero no se preocupe, vamos a tardar todavía algo en implementar la transparencia de este gobierno y, por tanto, el club del bulo del 11M, del que usted es la musa, podrá seguir emponzoñando la convivencia, que es lo que hace usted cada día. Gracias. Esa ley de ayer, ¿sabe lo que hace? Asalta a los medios públicos y asfixia a los privados. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Gracias, señora presidenta. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Usted, que siempre ha querido ser grande de España, fíjese en lo que se ha quedado. En un señuelo del voto ultraderechista, le manda a su partido a Aragón a ver si consigue algún voto ultra, junto con Vito Quiles, por cierto. Consiguen, por supuesto, lo contrario, movilizan el voto de Vox. Vox amplía escaños, ustedes los pierden y su partido todavía no se da cuenta de que efectivamente usted es un activo electoral para el Partido Socialista Obrero Español. Termino preguntándole: ¿qué le parece a usted esa reforma laboral de su amigo Milei para que los trabajadores trabajen 12 horas al día? Seguro que está usted de acuerdo. Gracias. Y ayer le hemos visto a usted atacar al Consejo General del Poder Judicial y entrometerse en sus funciones. Usted está inhabilitado para ser ministro de Justicia. No me sorprende en absoluto lo que usted dice. Y le voy a decir algo bien claro. Unas declaraciones machistas, clasistas, corporativas, insultantes y faltonas de dos jueces son inaceptables y tenían que haber sido sancionadas por el Consejo General del Poder Judicial. Así se lo digo con toda claridad. Luchar por el buen nombre de la justicia, por la reputación del Poder Judicial, es precisamente que se sancionen los comportamientos que son inaceptables. Y un corporativismo mal entendido, como el que ayer el Grupo Conservador del Consejo General del Poder Judicial puso en práctica, es dañino para la justicia. Y yo trabajo por todos esos cientos de jueces y magistrados de nuestro país que ayer se avergonzaron y que quieren una justicia que sea independiente, imparcial, responsable y ejemplar, señor Tellado. Mire, le digo más. Usted, que habla de muchos escándalos, no habla del principal en este país. Seguro que conoce que este último fin de semana el canciller Merz, en el Congreso de la CDU, dijo que su principal tarea era no colaborar con la ultraderecha y vetar cualquier colaboración con la extrema derecha. ¿Qué hacen ustedes? Desautorizan a sus líderes en Aragón y Extremadura, asumen la competencia y dictan un documento que, por cierto, no va a ser suficiente para Vox, porque, permítame, señor Tellado, no les va a quedar ni la camisa, se van a quedar ustedes en paños menores. Ahórrenos esa imagen. Gracias. Presidenta, señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Lo que hemos visto en este pleno es una vergüenza que no tiene precedentes. Escuchar a la portavoz de Bildu pedir que se desclasifiquen papeles del 23F, del golpe de Estado, cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA, es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del Partido Socialista con ustedes, herederos de una banda terrorista. Para esto ha quedado el Partido Socialista. Señor Bolaños, ayer conocimos que Adif retiró materiales del accidente de Adamuz sin autorización del juzgado de instrucción que lleva esta causa, en la que se investiga el fallecimiento de 46 personas y las posibles responsabilidades del Ministerio de Transportes. ¿Esto es lo que usted entiende por colaborar con la justicia? ¿Qué decisiones han tomado desde su ministerio para garantizar
que el Gobierno de España colabore y aclarar por qué Adif, quién y por qué dio la orden de retirar esos materiales. Señor Tellado, no hay bulo en el que ustedes no se revuelquen. Creo que ha quedado acreditado que la colaboración del Gobierno de España en la investigación de ese accidente es absoluta. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el Partido Popular en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano, señor Tellado, martillo en mano. Así colaboraba el Partido Popular. Por supuesto que colaboramos, por supuesto que llevamos a cabo políticas para prevenir casos de corrupción e irregularidades. Hemos implementado la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hemos aprobado hace 2 semanas en Consejo de Ministros la Ley Integral de Protección también del Estado Público y también de la integridad pública, y hemos reforzado los medios de la Fiscalía para luchar contra la corrupción privada y pública. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Recuerdan lo que hacían ustedes? Gracias. Ultra, facha. Le voy a contar un secreto, señora vicepresidenta. Mire, son ustedes un gobierno rodeado de corrupción, de amaños de contratos, con prostitución, con presuntas violaciones. Cuando yo salgo a la calle, a mí lo que me daría vergüenza es que alguien pudiera pensar que soy de izquierdas. Los delincuentes se van a colar en España por su culpa. Los españoles empezamos a comprender el origen y el fin de todo este caos, hacer una España ingobernable. Sánchez, con ese carácter tan egocéntrico y vanidoso que tiene, como hemos visto hoy aquí, pretende que si él no gobierna, no gobierne nadie. Pero le voy a decir una cosa, señora vicepresidenta. España ha salido de peores empresas y ustedes solo van a ser una piedra más en nuestro camino. Hay que dejarles hablar. Usted se retrata perfectamente en un discurso y en una intervención que pone de manifiesto, por supuesto, que solo piensan en una España excluyente. Usted plantea y traslada que le daría vergüenza ser una persona de una determinada ideología. Más vergüenza me daría a mí ponerle una alfombra a la ultraderecha y más vergüenza me daría a mí estar pactando con aquellos que niegan la democracia, niegan las autonomías y no tienen ningún proyecto de país. Ese es su problema. No tienen identidad, la están perdiendo y están engulléndose con una ultraderecha, convirtiéndose en ella. Silencio, por favor. Tiene la palabra la señora Muñoz. Silencio, por favor. Señora Muñoz, cuando usted quiera. Señora vicepresidenta, hace 2 semanas le pregunté por la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó. Se están convirtiendo ustedes en uno de los gobiernos más radicales de Europa. No hay ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, que esté llevando a cabo en estos momentos una operación de esta naturaleza, sin control, de espaldas a nuestros socios y a las normas que nos hemos dado. Así que se lo voy a volver a preguntar, señora vicepresidenta. ¿Por qué hasta hace un mes la regularización general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no? Señora presidenta, señora Muñoz, si usted quiere preguntar por la regularización de inmigrantes, ¿por qué no formula la pregunta en esos términos? Porque yo voy a decir la pregunta que usted ha formulado. Usted ha dicho, ¿cree que su gobierno se rige por el principio de legalidad? Y claro, señora Muñoz, una pregunta de esa índole es una pregunta que traspasa todos los límites de lo que es realmente el cuestionamiento de la acción de gobierno. Es que en la pregunta se encuentra... Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada del Partido Popular. Y ruego su amparo. Señores, sí, gracias, señora vicepresidenta primera. Por favor, yo ruego que haya silencio, tanto cuando interviene una persona como cuando interviene la otra. Y si hacemos preguntas, supongo que es para saber la respuesta. Por tanto, si guardan silencio, la oirán muchísimo mejor. Señora vicepresidenta, cuando quiera tiene la palabra. Decía que en la formulación de la pregunta, señora Muñoz, está la esencia de la oposición irresponsable que hace el Partido Popular en esta Cámara y fuera de esta Cámara. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar que el Gobierno se rige por un principio como el principio de legalidad? Porque eso significa y es sinónimo a decir que este Gobierno es ilegítimo, que es lo que ustedes desde el primer día se han instalado en no reconocer unos resultados electorales que a ustedes cada vez que los ciudadanos votan y no les gusta el resultado de las urnas,
terminan calificando a este gobierno de ilegítimo, y cuando uno piensa que un gobierno es ilegítimo, el fin justifica los medios y por tanto todo vale, todo cabe, las mentiras, los bulos, los ataques personales, la forma que tienen ustedes lamentable de ejercer la oposición, poniéndole solamente una alfombra a la ultraderecha. Más responsabilidad y dejen de cuestionar los valores democráticos de este país y dejen de cuestionar los resultados de las urnas que libremente deciden los ciudadanos. Mesos que no compten amb els vots de Junts. Esta es una sesión de control al gobierno de España, no a Esquerra Republicana. No sé, señor Rufián, si quiere usted responder a la parte que corresponde a Esquerra Republicana. Pero este gobierno cumple, señoría, y yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por vulneración por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Parar l'escut social de les ocupacions. Menys enquestes, senyor Sánchez, i més... Señora Nogueras, a ver, este es un gobierno que ha bajado... Señores diputados, por favor, un poco de silencio. Un poco de silencio. Silencio. Sí. El señor presidente tiene la palabra. Sí, yo lo entiendo, que debe ser muy frustrante venir los miércoles y escuchar a su líder de bancada. Es muy frustrante. Para una cosa que le piden a la semana y claro, vienen aquí. Pero mire, señor... Mucha ultraderecha, pero pregúntese usted por qué cada vez más votantes socialistas votan a Vox. Pregúnteselo usted. Mire. Nada. Señor Bendodo, no aporta usted nada al debate político. ¿Alguna vez, señor Bendodo, se interesa por una política pública? ¿Usted en algún momento le pregunta a este gobierno en relación con la cultura, en relación con la educación, en relación con la sanidad? Es lamentable el papel que juega en su grupo parlamentario, señor Bendodo. Además, desde una prepotencia respecto a la opinión de los andaluces y respecto a la votación de los andaluces, pero ¿cómo puede usted ningunear de esa manera siempre en sus intervenciones lo que opinan los andaluces, que el voto es sagrado, señor Bendodo, y que ustedes, cuando los gobiernos socialistas están en el poder, los consideran ilegítimos, y cuando están en la oposición auguran siempre que nunca van a llegar al poder? Esa es la historia del Partido Popular, un partido que cada día se escora más a la ultraderecha hasta el punto de que se mimetiza. Señor Bendodo, ¿ustedes van a hablar de política de vivienda? Si ustedes tienen casi exclusivamente las competencias en las comunidades autónomas donde gobiernan, ¿y puede usted decir qué vivienda han construido los gobiernos del Partido Popular a lo largo del territorio? Se lo digo yo, ninguna. Todas las viviendas que se han inaugurado se han construido con los dineros que el Gobierno de España, multiplicando por 8 el presupuesto, ha podido transferir. Pero a usted se le llena la boca hablando de casos de corrupción, de personas que no tienen comportamientos honorables. ¿Sabe usted quién es el señor Marcos Borrego, señor Bendodo? Un miembro de su ejecutiva, ¿no? Usted es presidente del Partido Popular en Málaga, ¿no? Ah, usted no lo es. Ah, bueno, pues si no lo es, lo ha sido. Presidente del Partido Popular de Málaga, si no lo es, lo ha sido. Tiene usted en su ejecutiva a un señor que al parecer se contrató en el ayuntamiento de Algeciras. Por cierto, ese ayuntamiento donde ustedes mantienen un alcalde que ha sido denunciado presuntamente por acoso sexual y que no utilizan los votos del Partido Popular para quitarlo de alcalde, sino que lo mantienen con los concejales que hay en el ayuntamiento de Algeciras. Por tanto, señoría, si usted tiene personas en su miembro, en su ejecutiva, que tienen algún tipo de denuncia, césenlo, que esa es su... Señora vicepresidenta. Lo digo también por esa regularización masiva de inmigrantes que está tramitando su gobierno. Lo que han planteado realmente es un coladero
de delincuentes, porque les basta una declaración responsable que diga que no tienen antecedentes penales en sus países para que se puedan beneficiar de la residencia en España. Gamarra, como tengo el honor de que me pregunte con bastante frecuencia, tendrá usted una segunda oportunidad de hacer esta pregunta la semana que viene. Pero haga una cosa, léase el borrador de Real Decreto de regularización de migrantes en situación irregular. Léaselo, porque no va a poder usted repetir la sarta de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta Cámara. Hace usted referencia también, y por supuesto que nos duelen, comportamientos irregulares que han podido cometerse en el seno de nuestras filas, al igual que estoy seguro que a usted le dolerán los cientos de imputados y de condenados por corrupción del Partido Popular. En eso seguro que estamos de acuerdo. Pero hace usted una referencia a algunos casos que estamos conociendo sobre presuntas agresiones sexuales. Yo creo que cuando su desautorizada líder en Extremadura, la señora Guardiola, decía que su feminismo es el de Vox, creo que decía la verdad. Porque ustedes, cuando los casos de agresión sexual afectan al Partido Popular, ustedes aplican la doctrina Nevenka, que es difamar a la víctima y proteger al presunto agresor. Y por tanto, señora Gamarra, en esta materia, cero lecciones, porque nosotros cuando conocemos, incluso sin procedimientos judiciales abiertos, cuando conocemos, actuamos con contundencia y con rapidez, y no están ni un minuto más, ni en el Partido Socialista ni en el Gobierno. Pero ustedes tienen una larga retahíla del alcalde de Móstoles, de Algeciras, el jefe de la policía local en Alcalá de Henares, que todavía hoy son protegidos por el Partido Popular, a la vez que difaman y denigran a las víctimas de agresiones sexuales. Por tanto, su feminismo, efectivamente, es el de Vox. Gracias. Evidentemente son todos un efecto llamada para amorales como él. Y a la gente honrada solo la quieren para que paguen impuestos. Señora Gamarra, insisto, yo creo que usted no está cómoda haciendo esta pregunta sin haberse leído el borrador del Real Decreto, diciendo lo contrario de lo que dice el Real Decreto Ley y, por tanto, propagando bulos. Por tanto, le pido que por favor se lo lea. Sí, ahí lo tiene, pero lo que hay que hacer es leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que es como se lee en castellano. Ahí lo tiene. Mire, ¿sabe lo que hacemos para evitar el delito? Vamos a hacer la mayor convocatoria de la historia de jueces y magistrados en nuestro país. 500 plazas que vamos a sacar, 375 por el turno libre y 125 por el cuarto turno. Y además de esas 500 plazas de jueces y magistrados, también va a haber una convocatoria masiva de fiscales en nuestro país. La mayor convocatoria, la macro convocatoria de jueces y fiscales en nuestro país para luchar contra el delito y, por tanto, para defender a los españoles. Gracias. Han buscado esconderse tras informes y contrainformes para crear confusión, a ver si nos olvidábamos, pero sus actos les delatan. Porque si todo estaba tan bien, ¿por qué cambiaron el mix eléctrico al día siguiente de apagón? Buenos días, señoría. Me pregunta otra vez por lo sucedido el 28 de abril y vuelvo a explicar lo que ya le hemos explicado en esta Cámara. Lo que hemos explicado en ruedas de prensa con el Comité de Análisis, aplicando medidas y poniendo encima de la mesa un informe en 49 días. 3 comparecencias, 6 interpelaciones, 15 preguntas orales, 140 preguntas escritas, además de las distintas comisiones que hay en esta Cámara. Pero insisto, también le voy a volver a resumir la información que está disponible, pero hoy estaría bien que usted pueda tomar nota. El Comité de Análisis señaló algo muy claro, un problema de sobretensión con causa multifactorial. 1, insuficientes capacidades de control. 2, varias oscilaciones que generaron inestabilidad en el sistema. Y 3, desconexión prematura de varias instalaciones de generación. Conclusiones a las que han llegado también los expertos europeos de ENSOE y de Acer. Todo esto ya lo saben. Saben la verdad, no les interesa la verdad y no les gusta la verdad. Es más, trajimos medidas para reforzar la supervisión, medidas para reforzar la resiliencia del sistema y ustedes votaron no, porque no les interesa ni el interés general ni la protección de los españoles y españolas. Gracias. Elige la verdad, no puede ser que me defienda aquí la verdad. ¿Qué nos habríamos ahorrado si no hubieran ido contra las leyes de la física? ¿Hubieran guiado por el fanatismo climático y energético de la señora Rivera? Por ejemplo, el 28 de abril, si hubiese estado funcionando al 100% Almaraz, ¿hubiéramos tenido el gran apagón? Yo creo que no. Su gestión destruye empleos.
escucharle dar lecciones de verdad y transparencia cuando todavía no sabemos la verdad de dónde estaba el señor Mazón en las horas más complicadas de La Habana es vergonzoso, es vergonzoso. A ustedes no les interesa la verdad. Si les interesase la verdad, no hablarían de políticas climáticas que destruyen empleo. No abrazarían a la extrema derecha con ese documento marco que han presentado, porque las políticas climáticas generan empleo, generan desarrollo económico, generan industrialización y usted lo sabe. Si a ustedes les preocupase la verdad, lo que estarían haciendo es sentarse para pactar en ese gran marco para proteger a nuestros ciudadanos y el bienestar en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Pero no, ustedes abrazan a la extrema derecha. Y voy a ser muy clara. Un gobierno con negacionistas es un gobierno que lo que hace aquí y ahora es poner en peligro a la ciudadanía. Gracias. Sobre el 23F. Una exigencia histórica que, para más allá de la versión oficial, conocer realmente lo que pasó, quién estuvo implicado y el objetivo político de todo aquello. Y esto demuestra que, frente a lo que llevan años sosteniendo, estos secretos se pueden desclasificar con voluntad y decisión política. Acaban de probarlo. Y consideramos positiva esta decisión, pero no basta. No basta porque aún hoy siguen bajo secreto e impunidad sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca y nuestra historia, muchos de ellos más antiguos que el 23F. Lo ocurrido el 3 de marzo en Gasteiz con el asesinato de 5 trabajadores, del que ahora se cumplen 50 años, está bajo secreto e impunidad. La actuación policial criminal en los Sanfermines del 78 y la muerte de Germán Rodríguez, bajo secreto e impunidad. Las torturas y el asesinato de Mikel Zabalza, la desaparición sin esclarecer de José Miguel Echeverría Naparra o todos los documentos y oscuros misterios sobre el Batallón Vasco Español o los GAL y su famoso señor X. Todo bajo secreto, todo bajo un manto de impunidad. Dijo usted el lunes que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos sobre todos estos casos que azotaron no solo a las familias, sino a todo el pueblo vasco. Porque las familias tienen derecho a saber la verdad y la sociedad vasca a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo, porque, como usted bien ha dicho, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos en Euskal Herria. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, silencio y respeto. Todo el mundo tiene los mismos derechos en esta Cámara. Todos los diputados y diputadas, silencio, silencio. Señora Aizpurua, tiene usted la palabra. Por ello le pregunto si desclasificará la documentación relativa a todos estos casos como esperan las familias y la ciudadanía vasca. Muchas gracias, señora Aizpurua. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. Sí, señora presidenta. Yo creo que hoy es un gran día para la democracia, eso es evidente. La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática y, por cierto, también estamos saldando una deuda no solamente con los investigadores, con los científicos y científicas que lo que quieren es arrojar luz sobre momentos, hitos de la historia de nuestro país reciente, sino también yo creo que saldamos una deuda con, con el conjunto de la ciudadanía que merece conocer todos los aspectos vinculados con este intento de golpe de Estado que se produjo en el 23F. Respecto a la segunda parte de su pregunta, también quiero poner de relieve ante sus señorías y también ante la ciudadanía que esté siguiendo esta sesión de control, que nosotros ya en julio del año pasado, en el Consejo de Ministros, aprobamos lo que llamamos el proyecto de ley de información clasificada. Fue aprobado en julio del año pasado, está en tramitación parlamentaria precisamente aquí y supondría ya la derogación de una ley efectivamente preconstitucional como es la Ley de Secretos Oficiales. Es una ley que va a establecer o establecería, en caso de que sea aprobada por estas Cortes Generales, un marco claro, con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión
y que además haría algo muy importante, y es situar a España al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales. A mí lo único que me gustaría es pedirles a los grupos parlamentarios de esta Cámara, la mayoría de esta Cámara, que durante este periodo de sesiones que acaba de arrancar, en el año 2026, podamos por fin tener una ley contemporánea, democrática, y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68 del siglo pasado. Señor Sánchez, valoro su disposición, pero no es suficiente. Esperamos hechos y obviamente que es necesario acabar con la ley franquista de secretos oficiales, pero no para sustituirla por otra que mantenga los secretos y la impunidad durante hasta 60 años más, como proponen ustedes. Y repito, con el 23F han demostrado que si quieren pueden desclasificar los documentos. Háganlo también con el 3 de marzo, con San Fermines del 78, con Zabalza, con Naparra, con los GAL. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad. No nos la niegue. Desclasifique la impunidad. Gracias, señora Izpurúa. Señor. Pasamos a la siguiente pregunta, acaba dirigida a la señora vicepresidenta Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta, vicepresidenta. ¿Qué piensa hacer el Gobierno con los beneficios desorbitados del IBEX 35? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Belarra, que nuestro país sea atractivo para la inversión extranjera, que nuestras empresas conquisten nuevos mercados en el exterior, que eso nos permita generar empleo, que permita que se acompañe, y siempre hacemos el ruego, de la reactivación de los convenios colectivos, que se acompañe de una subida de los salarios dignos, de la mejora de las condiciones laborales, de una tributación justa de este sector empresarial al conjunto de la sociedad, creo que es una buena noticia. Por tanto, que haya beneficio en las empresas es una buena noticia siempre y cuando esos beneficios se redistribuyan, se repartan. Y toda la política que ha practicado este Gobierno desde la llegada del presidente Sánchez ha sido justamente el impulso a la creación de riqueza y los mecanismos de redistribución de esa riqueza. Usted lo sabe bien, las figuras fiscales que hemos aprobado, las bajadas de impuestos a las rentas bajas que hemos aprobado y todos los mecanismos que nos están permitiendo esa redistribución de la riqueza en forma de servicios públicos. Por tanto, creo, señora Belarra, que el Gobierno está haciendo lo que toca, incentivando la creación de riqueza, pero a la vez exigiendo a todos esos titulares que repartan, compartan en mayor medida aquello que les permite seguir conquistando mercados y, sobre todo, seguir creando puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Belarra, por favor, silencio. Hoy quiero presentarles a dos mujeres que se llaman Ana. Las dos trabajan en un banco, pero una gana 260 veces más que la otra. Sí, han escuchado bien, 260 veces más. Se preguntarán cómo es posible. Pensarán que una gana muy poco, trabaja a tiempo parcial, trabaja muy poquitas horas, pero no. La Ana que menos gana 50.000 euros al año trabajando como analista de datos en ese banco. ¿Sabe por dónde voy, vicepresidenta? Es porque la otra Ana es Ana Patricia Botín, la dueña del Banco Santander, que gana como sueldo al año 13 millones de euros. Eso sin contar los dividendos que se embolsa como accionista del Banco Santander. En mi humilde opinión, nadie debería ganar tanto dinero. Nadie debería ganar tanto dinero porque si ganas tanto dinero tienes demasiado poder y creo que nadie debería tener tanto poder en una democracia. El problema es que la gran banca española, ya sé que son ustedes unos lacayos de la banca española, pero cállense un poquito. El problema es que la gran banca española ganó el año pasado 34.000 millones de euros. Nuevo récord histórico, un 7% más que en el año 2024, sobre un récord histórico que ya hicieron el año pasado. Yo creo que hay que pensar sobre esto, porque 34.000 millones de euros de beneficios, ¿de dónde salen?
Salen de estafar a la gente, vicepresidenta, de que están estafando a la gente con las hipotecas a tipo variable. Una hipoteca a tipo variable hace 6 años costaba más o menos 619 euros al mes. Ahora cuesta 200 euros más al mes, más de 846 euros que paga una familia trabajadora para que la señora Ana Patricia Botín se haga de oro. 34.000 millones de euros de beneficio y apenas 1.400 millones de euros de impuesto extraordinario a la banca. Sería una cifra ridícula, sería un chiste si no fuera un tema tan serio. Yo, vicepresidenta, le pregunto, ¿ustedes quieren frenar a la extrema derecha? ¿Quieren frenar a la extrema derecha? Aprueben el impuesto a la banca que les está proponiendo Podemos. 57% de los beneficios de la banca a pagar el rescate bancario y utilizar ese dinero para resolver la crisis de vivienda y bajar el precio de la cesta de la compra. Ya vería cómo así en el 2027 nadie se tiene que lamentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señora vicepresidenta primera, tiene la palabra. Por favor, un poco de silencio. Seguimos en la sesión de control. Curiosamente, señora Belarra, un impuesto a la banca que promovió este gobierno de progreso. Un impuesto a la banca que es de los pocos que existen en el ámbito de la Unión Europea y a nivel internacional. Un impuesto que fue idea del gobierno progresista. Pero vamos a ver, señora Belarra, yo lo que le traslado y lo que le comento es que el gobierno de progreso de este país está trabajando justamente por la redistribución de la riqueza, por disminuir las desigualdades. Nosotros tampoco compartimos, como usted verá, que hay diferencias tan notables entre los españoles. Tenemos que ser capaces de acortar esa brecha. Lo curioso es la actitud que su grupo parlamentario hace o tiene con este gobierno, porque si usted habla de frenar la ultraderecha, lo mejor que podemos hacer para frenar a la ultraderecha, señora Belarra, es, por una parte, la unión de la izquierda y, por otra parte, en vez de subrayar las diferencias con este gobierno, aprobar las medidas que este gobierno plantea, aunque no estén en el máximo de sus expectativas. Que incrementa el gobierno cada vez que tiene que tapar un escándalo, pero luego no hace ninguna. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Señor Sayas, las penúltimas las entregó el Gobierno de Andalucía la semana pasada y las últimas las visitó el Gobierno de Madrid esta misma semana en Humanes. Muchas gracias, señora ministra. Señor Sayas. Sí, las viviendas en España las construyen gobiernos del PP. Porque vamos a decirle los anuncios que ha hecho usted y que no han cumplido. 2021, el señor Sánchez prometió 100.000 viviendas. 2022, 12.000 en la operación Campamento. 2023, año electoral, la madre de todos los anuncios, 50.000 con la Sareb, 43.000 con el ICO, 20.000 en terrenos de defensa, 184.000 en la campaña de las generales. 2024, vuelven a anunciar los 43.000 del ICO porque en un año lo único que habían hecho era el anuncio. 2025, 15.000 a través del PERTE. 2026, los 12.000 otra vez de Campamento porque lo único que habían hecho en 4 años es mandar una grúa a ver cómo derribaba un edificio mientras una caterva de ministros socialistas se cruzaba de brazos a mirar. También 15.000 a través de un PERTE y de un fondo soberano. Mire, señora ministra, si a esto le hubiera puesto voz y tono de los niños de San Ildefonso, entre pedreas y gordos hubieran parecido que estaba anunciando los premios de la lotería. Pero de lo que estoy hablando es del humo tan inadmisible y de la banalización tan burda que ustedes hacen con los anuncios de vivienda. Ustedes anuncian viviendas como si fueran los panes y los peces y no hacen ninguna. Y no hacen ninguna vivienda porque les da igual. Lo único que hacen con los anuncios es tapar los escándalos del gobierno. No me extraña que la cifra sea alta, porque no hay cifra suficiente para tapar tanta corrupción, tanto machismo, tanta indecencia y tanta práctica mafiosa como vemos en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que mientras ustedes se dedican a esto, los jóvenes españoles tienen que vivir hasta los 40 años en casa de sus padres o alquilar un piso en una habitación compartida pagando por esa habitación lo mismo de lo que pagaban por el piso entero antes de que ustedes llegaran a la Moncloa. Pero este país tiene una alternativa y la tiene de la mano del Partido Popular, porque ustedes lo único que han hecho con vivienda es derogar el derecho a la vivienda y convertirlo en una misión imposible. Pero este Congreso la semana pasada
aprobó todas las medidas del Partido Popular. Aplíquelas. Le hemos pedido bajar impuestos, reducir trabas administrativas, poner suelo y poner freno a la ocupación ilegal. Claro que España tiene esperanza en materia de vivienda, pero esa esperanza empieza viéndole salir de la Moncloa. Espero que sea cuanto. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sayas, le escuchaba hablar del escándalo de las viviendas y pensaba que se iba a referir usted al escándalo de las viviendas de protección oficial que ha hecho el Partido Popular y que se ha repartido entre sus militantes y dirigentes, señoría. Podría haber aprovechado usted para condenar este hecho. Y es que para una vez que se ponen ustedes a construir VPO, resulta que es VPP, para los dirigentes del Partido Popular. Y no, señoría, no es un accidente, señorías. Esto no es un accidente, esto se debe a que ustedes con sus socios derogaron la normativa del gobierno progresista que daba transparencia a los registros de demandantes de vivienda y que aportaba transparencia a las adjudicaciones para que no se pudieran repartir entre altos funcionarios y entre los miembros de una única familia, como hemos descubierto. Así que, señorías del PP, sí, ustedes son gobiernos en las comunidades autónomas donde tienen esas competencias y les pido que deroguen esa normativa que permite repartirse las viviendas entre dirigentes del Partido Popular, que aporten transparencia a los registros y a las adjudicaciones y también aprovechen, ahora que han recibido el cuarto varapalo del Tribunal Constitucional, con esa preocupación que tiene usted por los jóvenes, pues le digo que sí, que yo también estoy muy preocupada por los jóvenes madrileños, por los jóvenes andaluces, por los jóvenes castellanos y leoneses, por los jóvenes valencianos, que podrían hoy tener congelado su alquiler y porque ustedes no aplican esta norma constitucional, sufren abusivos subidas cada año. Thank you.